escuchado alguna vez la mediación o arbitraje para resolver conflictos? No. ¿Nunca has escuchado? No. ¿Tú has escuchado la mediación o arbitraje para resolver conflictos? O sea, sería prácticamente una forma de un diálogo para poder resolver un conflicto. Mediación así para arreglar cuando hay problemas entre personas, pero que no sea un problema tan grave, yo pienso que es eso. Entre otras cosas, esta normativa vigente en el Ecuador promueve la posibilidad de que los ciudadanos formen parte de la resolución de sus conflictos. Se plantea entonces la conciliación o la mediación. Cualquier persona puede aplicar. Hay centros de mediación que son gratuitos y hay otros que son pagados. La Procuraduría es uno de ellos que da gratuitamente y lo puede acceder cualquier persona. Según datos del Consejo Nacional de la Judicatura, esta alternativa cada vez tiene más acogida en la población. En 2016 se instalaron 38.526 audiencias de mediación. De estas, el 89% alcanzó acuerdos de mutuo beneficio para las partes. Miércoles 19 de abril, bienvenidas y bienvenidos, esto es Al Mediodía y como siempre hemos pensado en un tema de interés para la familia ecuatoriana. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué dice, Vane? ¿Cómo estamos todos? Un saludo inmenso, qué suerte tenerles nuevamente. Les hemos extrañado, la verdad, hemos estado esporádicamente. Se vino Semana Santa, el día de ayer tampoco pudimos estar con ustedes acompañándoles, así que yo creo que ha sido, y espero que haya sido mutuo esto de extrañarnos, entre ustedes que están del otro lado y entre nosotros, porque aquí sí les hemos extrañado. Y vamos a medir la sintonía en este momento, entonces vamos a abrir las líneas telefónicas para que usted, amiga y amigo, participe y nos cuente cómo ha pasado en estos días, qué hizo durante el feriado de Semana Santa o lo que nos quiera decir. También temas y sugerencias para tratarlas aquí al mediodía, porque recuerde que este programa está pensado para usted. Bueno, recalcar esa última parte, Vanessa, decirles a ustedes que también nos propongan los temas. Estamos aquí para cumplir sus peticiones. Por ejemplo, el día de hoy vamos a tratar uno de los temas que a la gente le interesa muchísimo, Vanessa, porque está dentro de los ámbitos legales. Y sugerido a través de las redes sociales, valga la aclaración también, así que recuerde, puede contactarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, pero también tenemos el contacto a través de esas redes sociales que tan buenas son para el contacto ciudadano. Así que tenemos en Facebook y en Twitter también la cuenta con el hashtag Al Mediodía. Ya lo saben entonces, todos bienvenidos, estamos aquí para responder cualquiera de sus preguntas con especialistas, como siempre. Nos vamos nosotros ahora hasta Guayaquil, Vane. Y hay que plantear el tema para hoy. Estamos hablando de mediación, de arbitraje, de esos acuerdos que se pueden llegar en momentos de litigio. Así que vamos a saludar con Gisela, que precisamente está en uno de estos centros que son parte de la función judicial. Saludemos entonces. Gise, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, mi Vane y Arturo? Amigos televidentes, me encuentro desde el Centro Provincial de Justicia del Guayas, ubicada en la avenida 9 de octubre, entre calle Quito y Pedro Moncayo. Al frente queda la parada de la Metrovía del Parque Centenario. En esta edificación se encuentra uno de los centros de mediación de la función judicial que busca justamente resolver conflictos a través del diálogo. Más adelante estará con nosotros un representante del Consejo de la Judicatura, quien nos dará más detalles de esta temática, así que estén atentos a nuestro informe. Muchísimas gracias por la conexión por el momento. En un momento regresaremos contigo, Gisela. Preguntarle a la gente en este momento, ¿usted sabía que en el Ecuador se puede hacer el arbitraje, se puede llegar más o menos a un acuerdo con alguien que no sea necesariamente un juez? ¿Qué es la mediación? ¿Qué es el arbitraje? ¿Y por qué es tan útil y beneficioso para la ciudadanía en este tipo de conflictos que son de tipo no penal? ¿Te parece entonces, Arturo, si comenzamos con eso, explicándole a la gente qué es la mediación? Conozcámoslo mejor. Bienvenidas, bienvenidos. El Código Orgánico General de Procesos, o COGEP, agrupa a varios cuerpos legales. Se construyó con el espíritu de transitar de los procesos eminentemente escritos a un modelo más moderno donde predomina la oralidad en las materias no penales. Entre otras cosas, esta normativa vigente en el Ecuador promueve la posibilidad de que los ciudadanos formen parte de la resolución de sus conflictos. Se plantea entonces la conciliación o la mediación. La mediación es un proceso en el que las partes principales o sus representantes, con la asistencia de un tercero imparcial, consiguen a través de la discusión y la negociación adoptar acuerdos mutuamente satisfactorios. Aunque alguna de las partes deberá ceder más que la otra, el acuerdo implica compromisos mutuos que quedarán plasmados en un acta de mediación con valor similar al de una sentencia. El objetivo es que ninguno pierda.
Entre las ventajas de la mediación se pueden citar entonces: es voluntaria. Las partes en conflicto deben expresar su consentimiento para acceder a este procedimiento. Es rápida, puede resolverse en 1 o 2 audiencias, en comparación a los litigios judiciales que demoran días, meses e incluso años. Genera un ahorro al sistema de justicia y a los involucrados que no necesitan la presencia de un abogado. Permite encontrar soluciones creativas producto del diálogo informal, pero también evita el desgaste emocional que implica un juicio. Cabe precisar que el COGEP le da al acta de mediación la categoría de título de ejecución, similar a una sentencia ejecutoriada de última instancia, es decir, que es totalmente legal y de cumplimiento obligatorio. Según datos del Consejo Nacional de la Judicatura, esta alternativa cada vez tiene más acogida en la población. En 2016 se instalaron 38.526 audiencias de mediación. De estas, el 89% alcanzó acuerdos de mutuo beneficio para las partes. El tema propuesto entonces para el mediodía de hoy es la mediación y el arbitraje. ¿En qué situaciones de conflicto entre familias, entre barrios, entre comunidades puede servirnos este recurso legal que está contemplado en el COGEP, que está en vigencia ya desde hace algunos meses, desde hace algunos años? Estaremos viéndolo entonces en esta hora de programa, todos invitados a participar activamente. Y como siempre tenemos 12 expertos que nos van a ayudar a despejar nuestras dudas, pero también las suyas, amigas y amigos. Por un lado nos acompaña el abogado Francisco Bonilla, él es director del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Bienvenido, muchísimas gracias. Y también nos acompaña el abogado en libre ejercicio Ronald Andrade para conocer un poco más sobre este tema. Pero Arturo, yo me imagino que la gente en casa puede decir, ¿me sirve o no me sirve este recurso? Yo espero y creemos en realidad en este programa que sí, por eso elegimos este tema. Para cualquier laudo que usted quiera en realidad solucionar, bueno, este programa es para usted. Nosotros le damos la bienvenida con los números 3970-822 y 3970-813. Además, a través de Facebook Live. Como siempre, ustedes nos pueden escribir sus preguntas y aquí les daremos las respuestas. También, si quiere comunicarse con nosotros a través del Twitter, esta red social de última generación, a través de el numeral al mediodía o hashtag al mediodía. Estamos aquí para compartir todas sus inquietudes. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo quería empezar, Vane, con un tema, y es que así hay diferencia entre mediación y arbitraje. Quizás antes de irnos a esas diferencias, ¿desde hace cuánto tiempo en el Ecuador existe esta figura legal? Bueno, muy buenas tardes a todos y todos los televidentes. La ley de mediación y arbitraje está vigente desde el año 1996 en el Ecuador y claro, su desarrollo ha estado hasta octubre de 2013 más bien relacionado con espacios privados y sociales, por ejemplo, las cámaras, ¿no? Ha estado muy vinculado, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, las cámaras de construcción, etcétera. También en las universidades y otros, digamos, y otras organizaciones de carácter social que introdujeron a la mediación precisamente para tratar otros temas que no sean temas de negocios, que son relativos a los gremios de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, así se manejó la mediación durante un largo periodo hasta el año 2013, exactamente en octubre de 2013, donde el actual Consejo de la Judicatura estableció que la mediación es un mecanismo, digamos, también de solución de conflictos jurídicos y que permitiría diversificar los tradicionales servicios de justicia que se prestaban en el país, que básicamente estaban orientados a resolver los conflictos jurídicos, a través de juicios. Esa era la idea que todos teníamos de cómo solucionar un conflicto, un juicio, ¿no? Pero obviamente el Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalca a la cabeza, siempre han considerado que esta premisa de un juicio, digamos, un conflicto, un juicio, nunca iba a ser viable. Nunca vamos a terminar de sí, un alto volumen, digamos, de procesos en el sistema judicial. Ustedes se acordarán cómo era el sistema judicial, si ustedes entraban a un juzgado, era una pila interminable de carpetas, casi toda la población insatisfecha por el tipo de atención que recibía y porque obviamente esa acumulación no permitía que en tiempos más o menos razonables las causas sean atendidas. Es que humanamente y económicamente no era tampoco viable. Inviable totalmente, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque se tenía la idea de que el sistema judicial eran juicios.
Pero la nueva visión del Consejo de la Judicatura dice, no es únicamente a través de juicios que se pueden resolver los conflictos jurídicos. Hay otras alternativas también. Y es como si el Consejo de la Judicatura lo que hace es ofrecerle una diversidad de servicios a la población para obtener la solución de sus conflictos con la misma efectividad de una sentencia. Vamos entonces también para interactuar con el abogado, muchísimas gracias. Bueno, decimos, hay algunos conflictos que se solucionaban ya históricamente a través de la mediación. Ya nos dijo, por ejemplo, los problemas de negocios entre las cámaras. ¿Qué tipo de conflictos actualmente se pueden viabilizar o solucionar a través de la mediación? Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de responder quiero manifestar y quiero hacer hincapié en algo, que con la Constitución de la República del 2008 hubo una transformación histórica en el sistema judicial. Teníamos más de 1,5 millones de causas represadas. A mí me consta como abogado en libre ejercicio. Sin embargo, gracias a la Constitución de 2008, las normas fueron transformándose en concordancia con la Carta Magna. En virtud de eso, el Consejo de la Judicatura generó políticas, generó normativa y transformó la justicia. ¿Podemos decir puntualmente qué dice la Constitución para que la gente también se ponga en contexto de cuál fue el cambio a través de este Carta Magna? Así es. De conforme a lo que establece el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, es la ley suprema y ninguna otra ley puede transgredir o violentar o contrariar a la Constitución de la República del Ecuador. Esa es una gran diferencia con la Constitución del 98. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 98 se establecía que se tiene que aplicar primero la ley y en lo que sea aplicable y procedente las garantías de la Constitución. Con la Constitución del 98 las autoridades judiciales y administrativas están en la obligación, así una de las partes no la solicite, de aplicar en primer lugar la Constitución para garantizar el debido proceso. Partiendo desde ese punto de vista y tomando en cuenta que desde el año 2013, con el tema de la ley de arbitraje y mediación, que ha habido reformas en algunas leyes totales, como el Código Penal, ahora está el Código Orgánico Integral Penal, el Código de Procedimiento Civil, ahora está el Código Orgánico General de Procesos. Claro. Pero ha habido transformaciones de ciertos artículos que van en concordancia con la Constitución. En virtud de esto, tenemos el sistema de solución de conflictos extrajudiciales como una medida que en la práctica es muy buena, es loable, y en mi caso particular, yo les recomiendo siempre a mis patrocinados, en los casos que se pueda mediar, que nos vayamos primero a una mediación, porque esto se puede acabar muy rápido. Instancia, ¿no? Como primera instancia. Se ahorra tiempo, dinero. Dinero y para las partes. Un juicio es una contienda legal, es decir, es una pelea jurídica. Y es desgastante, es un desgastante incluso emocionalmente y económicamente. Físico, emocional. Pero vamos a eso, entonces, puntualicemos. ¿En qué tipo de conflictos es válida o es posible la mediación? Ya, hay solo ciertos tipos en los cuales se puede dar la mediación. Claro. Por ejemplo, en temas de tránsito, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, también se puede mediar siempre y cuando no existan ciertas lesiones que excedan de tanto tiempo. Asimismo, un fallecimiento dentro de un accidente de tránsito. Para que la gente vaya entendiendo con ejemplos. Yo salgo con mi auto aquí y me choco en el Eloy Alfaro. Eso antes era un juicio irremediable. Ahora puedo transar con la persona con la que me choqué y puedo llegar a un acuerdo. Por supuesto. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, a mi criterio, tiene uno de los mejores centros de mediación y arbitraje del país, ¿sí? Materias entonces, tránsito. Materias de tránsito siempre y cuando no exista muerte, por ejemplo, o lesiones que ya sean muy graves. Muy graves. Ajá, y hasta ciertas cantidades económicas de dinero. ¿Cuál otro ámbito? ¿En lo civil? Por ejemplo, lo que se maneja mucho en materia de mediación en el libre ejercicio es el tema de alimentos, es el tema laboral, ¿sí? Y también se maneja temas del COGEP, del Código Orgánico General de Procesos, temas comerciales. Herencias, por ejemplo, también, ¿no? Se manejan también herencias, temas económicos, todo lo que tenga que ver con recursos. Vamos a seguir entonces dando más ejemplos para que la gente en casa diga, yo estoy en esa situación, podría optar por la mediación. Pero antes vamos a saludar con Ligia Polo, que es nuestra primera llamada de la tarde. Ligia, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Le escuchamos. Bueno, yo quisiera averiguar sobre un asunto que yo tengo. Resulta
resulta que mi hermano me vendió un terreno y yo necesito ver cómo arreglo este asunto. Yo me acerqué a la Fiscalía del Amazonas y con los papeles, o sea, indicando lo que quería hacer. La señorita me supo indicar que tengo que llenar un papel y pagarle $20. Pero no me he acercado. Ahora tuve que recurrir a unos estudios jurídicos de la Católica y desde ahí estoy pidiendo la mediación. Pero desgraciadamente no he podido tener la mediación porque mi hermano se niega a asistir. Es la tercera ocasión que le envían una invitación. Ligia, le pido que se quede en la línea. No sé si de pronto usted puede hacerle alguna otra pregunta como para poner en contexto mejor el caso. Sí, está claro. La señora acudió al centro de mediación, ella dijo a la fiscalía, pero no, es al centro de mediación donde ella acudió. Y tenemos nosotros un procedimiento precisamente que busca que la contraparte conozca de qué se trata el proceso de mediación. Muchas personas suelen tener temor cuando reciben una llamada y le estamos llamando del centro de mediación tal, por un proceso que, o sea, todo el mundo piensa o que se puede ir preso o que le pueden quitar algo. Entonces, lo que es importante manifestarle a la ciudadanía es que precisamente el proceso de mediación tiene como objetivo buscar un acercamiento entre las partes para resolver conflictos que seguramente se mantienen a veces por largo tiempo y que no supone en hipótesis alguna la posibilidad, por ejemplo, de ir preso o que le quiten algo. ¿Sí? Entonces hay que ir quitando esos temores. La otra parte. El proceso de mediación es voluntario. ¿Sí? Es voluntario. Esa es la esencia del proceso de mediación. Y esto que podríamos nosotros ver como una debilidad tal vez, porque mucha gente es que debería ser obligatorio, es que la mediación se fundamenta precisamente en que quien llega al acuerdo son las partes. Libre voluntad. Y eso no puede ser una cosa obligada. Es decir, si es que yo no puedo tener un acuerdo, yo tengo la vía judicial. Entonces yo sí quisiera aclarar algo, y en el sentido de decir que en Ecuador la vía de la mediación no es un proceso previo al juicio, es un proceso que está aquí disponible. Desde luego, es decir, puede después, si es que no hubiere un acuerdo, las personas pueden proseguir con un juicio. Pero la idea es que no. Sigue sin ir, si es que... Exactamente. Entonces ahí lo que sucede es que como el proceso es voluntario, podríamos darnos una posibilidad de insistir, de explicar una vez más. Si es que la persona no quiere comparecer, digamos, de esta manera, después de conocer de lo que se trata, obviamente la opción que le queda a nuestra televidente es iniciar un proceso judicial. Hablaremos en un momento más de costos, porque nos decía algo de que le podía costar $20 del inicio del proceso, pero ya vamos a hablar de eso. Le damos la bienvenida en este momento a Sonia Barreto, desde Guayaquil. Hola Sonia, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, mi estimado. Ayúdeme con algo. Adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ya, perfecto. Suscita de que yo en el 2011 inicié un proceso judicial por pensión de alimentos de mi niña. El padre de mi hija es policía, servidor público, y sucede de que él puso un documento, un ECO, donde le hicieron valer y me hicieron dividir la pensión para 3 personas. En el 2016, del año pasado, o sea, en el año pasado, me entero de que este tercer niño nunca existió. Se procede bueno, en ese entonces, todos estos 5 años él me hizo firmar, pese que el juez dictaminó que me pague por medio del banco, él me hizo firmar unos 3, 4 documentos, o 5 a lo mucho, donde él me daba una pensión, porque él tiene muchos problemas dentro de la institución. Ahora esos documentos, él los ha falsificado para que ahorita se compensen esos valores en el Consejo de la Judicatura. Incluso el día de ayer se pronuncia la jueza diciendo de que esos documentos, pese a que yo los negué rotundamente, sean compensados y se ordena a pagaduría de que eso se tome en cuenta y que ya no se proceda a la boleta de premio. Ante esas situaciones y las constantes irregularidades que se daban en mi caso de juicio de alimentos, ¿cómo yo podría proceder? Porque imagínense, yo he tenido hasta la fecha ya casi 5 abogados y ninguno me da una resolución desde el año pasado a la fecha de hoy. Gracias, Sonia. Es grave lo que nos cuenta Sonia.
Bueno, lo que tendríamos que decirle a la televidente es primero que los procesos de alimentos no se cierran, no se archivan. Los procesos de alimentos están permanentemente abiertos mientras subsista la obligación del alimentante de pagarlos. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente ese derecho prescribe o, digamos, termina cuando la persona que recibe, digamos, la pensión de alimentos muere, o cuando cumple 18 años, o cuando cumple 21 años en el caso de que se encontrara estudiando. Solamente en ese momento termina la obligación del pago de alimentos. Pero en ese tiempo durante se acumula ese el valor tiempo, que obviamente, estaba en pago. los valores fijados por el juez pueden irse modificando, sea para arriba en el evento de que la persona tenga una mejor situación que le permita cubrir una mejor pensión, o sea para abajo en eventos, por ejemplo, que el obligado pierda el trabajo. Es un ejemplo nada más. Entonces, siempre se pueden tener lo que se denominan incidentes de aumento o de rebaja de pensión. Jamás en la vida se puede suspender la pensión. Eso debe quedar claro. Lo que se tiene que hacer es que permanentemente hay un proceso de liquidación. Por ejemplo, cuando el obligado se atrasa en el pago de la pensión, siempre debe haber una liquidación. Esas liquidaciones se tienen que practicar efectivamente dentro del proceso judicial. Sonia nos contaba, pero además que había una serie de problemas en su caso personal. En ese caso pueden darse dos posibilidades. La primera y la más fácil es pedirle al juez que en cualquier momento derive ese proceso precisamente a mediación para revisarlo en un proceso de mediación. Esa es una posibilidad. Si es que ella denuncia, si es que ella asume que existen situaciones que podrían ser tildadas como irregulares dentro del proceso, la ciudadanía tiene que saber que dentro de las políticas del Consejo de la Judicatura está el de ofrecer un servicio transparente a la ciudadanía. Por tanto, existe siempre la opción de presentar una denuncia. Normalmente esa denuncia se presenta en la Oficina de Control Disciplinario de cada provincia. Y esa se hace un seguimiento precisamente para que el Consejo de la Judicatura pueda determinar la conducta de los operadores de justicia y asegurar que la ciudadanía tenga un servicio dentro de los cánones normales. Ahora, Sonia también nos decía, abogado, que ella ya ha pasado por 5 abogados que le están asesorando. Y le digo esto porque también podrían haber muchos recursos que intercede la otra parte que podrían simplemente con maliciosidad dilatar el proceso y llegamos a la instancia de que siguen pasando los meses, también hay un cierto retraso en la contestación por parte de los jueces. ¿Cómo hacer para que eso en algún momento determinado pare y cumplamos todos con las obligaciones que determina la ley, sobre todo si hay niños de por medio? Claro, lo que mencionó la señora Sonia Barreto es algo un poco grave realmente, porque aquí podemos verlo, lo hablo como abogado en libre ejercicio, podemos verlo desde 2 puntos de vista. Uno, lo que ha manifestado el doctor, que pudiera haber existido un error por parte de un funcionario público. Y el Código Orgánico de la Función Judicial, Consejo de la Judicatura, tiene mecanismos por medio de los cuales los puede hasta destituir. Ojo, que normalmente no es ese el caso. Lo que yo creo que pudo haber ocurrido en el caso de la señora es que el alimentante principal, el demandado de pensiones alimenticias, falsificó un documento, forjó un documento privado y mediante eso logró establecer un supuesto beneficio, ¿sí? Porque de acuerdo al interés superior del menor, si hay más niños, a todos les corresponde proporcionalmente, de acuerdo a la tabla. Ya, pero la señora, ¿qué debería hacer? Si esto se puede demostrar, tranquilamente todo el expediente debería ir a la fiscalía, porque incluso aquí puede haber fraude procesal. Lógico. ¿Sí? Es un tema ya penal, un tema grave. Y yo he llevado ese tipo de cosas. En la práctica ocurre esto. Han venido a mi consultorio personas que dicen, he estado divorciado de mutuo consentimiento. Y no se han dado ni cuenta. Ellos nunca se enteraron. Sí, entonces son temas que ocurren en el día a día. La recomendación entonces a Sonia sería recopilar las pruebas y con su abogado pues presentarlo a la fiscalía. Sí, ¿qué haría yo? Solicitaría copias certificadas y adjuntaría mediante una denuncia a la fiscalía. Perfecto, ahí está entonces el consejo precisamente para Sonia. Nosotros nos vamos nuevamente a Guayaquil, donde está Gisela precisamente también en un centro de mediación y arbitraje. Hola Gisela.
¿Cómo estamos otra vez? ¿Qué tal, chicos? Yo continúo desde la Corte Provincial de Justicia del Guayas en una de las oficinas del Centro de Mediación de la Función Judicial y ya nos acompaña el director del Consejo de la Judicatura, el abogado Julio Aguayo Urgilés. Muy buenas tardes. Coméntenos, ¿cuántos centros de mediación a nivel nacional existen? Muy buenos días, señorita periodista, muy buenos días con todos y todas. A nivel nacional tenemos 128 mediadores que se encuentran repartidos en 128 oficinas que cubren 104 cantones de las 24 provincias del país. ¿Cuál es el beneficio de la mediación? Una justicia rápida, porque a través de un mediador, que es una persona imparcial, las partes se sientan a discutir y obtienen acuerdos construidos de común acuerdo. ¿Qué casos puede resolver con la mediación? Básicamente materia civil, materia de niñez y adolescencia, materia laboral, relaciones vecinales, es decir, materia que son susceptibles de transacción. ¿Cuánto tarda el proceso de la mediación, más o menos? Los procesos de mediación son sumamente rápidos porque básicamente existen dos tipos de mediación, la mediación solicitada por las partes y la mediación que es derivada por el juez. En este caso, cuando es solicitada por las partes, básicamente llenan un formulario, adjuntan la copia de cédula de ciudadanía, junto con la documentación respectiva, se convocan una única audiencia y las partes sentadas de común acuerdo con un mediador llegan a su solución. ¿Dónde encuentra el usuario este formulario? Acudiendo a los centros de mediación que tenemos repartidos en los 128 puntos, en 104 cantones. ¿Las personas pueden ingresar a alguna página web para poder acceder a más información? Tenemos la página web institucional www.funcionjudicial.gov.es, donde constan todos los servicios que brinda el Consejo de la Judicatura y la Función Judicial en general. Ok, ¿algo que nos quiera comentar, acotar sobre la temática? Bueno, básicamente la mediación tiene una importancia muy grande en la administración de justicia porque permite que las personas lleguen a acuerdos en función de sus intereses. Un tercero mediador, una persona imparcial, se encarga de dirigir esta discusión y una vez que los casos, más de 193.000 casos que hemos tenido desde el año 2013 hasta marzo del 2017, el 87% de casos donde las partes se han sentado a discutir con el mediador han concluido con acuerdo. Es decir, tenemos una eficacia sumamente alta. ¿Tiene algún tipo de costo? En materias sociales como niñez y adolescencia, como cuestiones laborales no tiene ningún costo. En cuestiones patrimoniales, por ejemplo, el cobro de una deuda por un pagaré, una letra de cambio, el costo es meramente simbólico y busca cubrir el servicio que se está brindando. Ok, muchísimas gracias, abogado. Es importante también conocer lo que opina la ciudadanía, los usuarios. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Toño Macías. ¿Usted se encuentra aquí haciendo algún tipo de proceso? Sí, el proceso que me encuentro haciendo es sobre lo que es pensiones alimenticias, o sea, demanda de alimento, de, ¿cómo decir?, llegar a un acuerdo, llegar a de lo que es de los adolescentes. En lo que he encontrado en el centro de mediación es algo eficaz, no nos dilataron mucho del caso, nos hacen un acuerdo justo, nos dan, como decir, la respuesta inmediata en este tipo de cosas. Es más, también nos dan el privilegio, o sea, de que no tenemos la jurisdicción, digamos, de que sale del límite de la jurisdicción, porque yo vivo aquí en Guayaquil y la otra persona, la madre de mis hijos, está en Manabí, en otro lado. Yo puedo hacer aquí como decir, la invitación, ella se acerca y a su vez llegamos a un acuerdo. ¿Este proceso más o menos cuánto le ha tardado? Cuestiones de un día a dos, más, nada más, hasta llegar la invitación que la persona llegue. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la ciudadanía en cuanto a esta temática? En la temática que es un método muy eficaz, muy rápido y no se necesita traer un abogado, no se necesita que, digamos, gasten de los recursos que no tienen, nada más. Ok, es importante recordarle a toda la ciudadanía que debe conocer todas estas temáticas y si quieren más información deben ingresar a www.funcionjudicial.gov.es. Es todo lo que podemos informar. Ustedes continúen con más en Estudios. Gracias, Gisela. Sí, continuamos con más porque justamente esto despierta algunas inquietudes. Y la primera de estas, de lo que escuchamos también al amigo televidente, a Toño, que estaba ahí, es que uno tiene que ir a la mediación con un poco de voluntad también, porque la idea es que de alguna forma las dos partes tienen que ceder en algún punto, abogado. Así es, justamente la mediación es libre y voluntaria.
Si es que el invitado no comparece la primera vez, se le hace un segundo llamado. Y acá tenemos un experto que nos puede explicar de mejor forma. Pero si en la segunda vez ya no comparece, esto se archiva, se declara se firma un acta de imposibilidad de mediación. ¿Un mediador debe ser un abogado? No necesariamente. No necesariamente, pero digamos que en el ámbito en el que estamos, en el ámbito judicial, es importante porque hay que conocer la materia jurídica, pero o sea, hay varias escuelas de mediación, varios puntos de abordaje. Pero muy hábil también para generar un ambiente de tranquilidad, de calma, de cordialidad. Desde luego, el mediador, la mediadora son facilitadores técnicamente capacitados para facilitar un diálogo entre las partes, para conseguir que las posiciones con las que inician las partes, que casi siempre son de conflicto, vayan cambiando en función del beneficio mutuo. La idea es ganar, ganar. Desde luego, a veces para ganar hay que ceder también. Eso es, digamos, parte de la praxis de la vida misma, en todos los ámbitos. Lógico. En un proceso donde hay un conflicto, obviamente la capacidad de diálogo, que es incentivada por el mediador, es la que va provocando esos cambios. La música nos indica que tenemos que hacer una pausa en este espacio, pero Arturo, tú dejaste planteada al inicio ya del programa una duda, una muy particular duda que tú tenías al inicio. Por supuesto, y era ver las diferencias entre mediación y arbitraje. Además vamos a hablar de los costos y también vamos a contarles a todos que esta es una práctica quizás pionera en la región. Volvemos después de un momento, no sin antes recordarles que los números y las líneas están abiertas. 3970-822, 3970-813 y por supuesto a través de Facebook Live. Venimos ya. Cuando son exactamente las 12:34 de la tarde, nosotros continuamos con su programa Al Mediodía. Hoy el tema, la mediación y el arbitraje, importantísimo, le puede ayudar mucho. Vamos ahora a darle el paso también a Linda Moncayo, quien nos llama desde Guayaquil. Linda, bienvenida, gracias por llamarnos, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Estoy ahorita en estos momentos viendo el programa, ¿no? Y me gusta porque yo tengo un caso aquí, no sé si me puedan ayudar. Yo Cuéntenos. Lo hice el 8 de octubre, después hice la otra invitación el 10 de noviembre, después el 13 de noviembre. El asunto es, no sé pues si esto fue, porque sí me atendieron. Yo fui a la mediación de la función judicial esta que queda por Valdivia. Aquí, entonces, yo sobre un ruido, o sea, no es un ruido casi, es sobre una casa evangélica, pero es una cosa que yo sí me he mantenido, imagínense desde qué fecha, hasta la semana pasada que fue que yo he intervenido. Con la señora, la pastora, yo fui, conversé así mismo, primero porque es pegadito a mi casa, conversé pues no como vecina, porque ellos alquilan ahí, mía es la casa propia. Entonces me dijo que en la casa de oración no se iba a ir. Me trasladé allá en mediación para que muy bien me atendieron inmediatamente, estuve contenta, no pagué lo que es ni un medio, porque yo estoy cerca. Yo vivo aquí en el Guasmo Sur. Entonces, ¿para qué? Oiga, y la citaron a ella, me dieron un papel, yo le cogí y le di. No me quería firmar al ratito, no, mejor dicho, no me lo firmó, pero sí me lo cogió. Y bueno, se presentó. Primero hicimos, ella dijo que no era nada, que no era ruido. Entonces le dijo que se compromete ella a bajar el volumen, no, poquito el volumen de los parlantes, porque son 4 parlantes. Pasó. No, la señora no cumplió, yo le golpeaba el vidrio, me decía, no, ya le vamos a bajar, ya le vamos a bajar. Después salieron molestos que están alabando al Señor. Pasó, oiga. Después yo me fui la segunda vez, me fui el 13 de noviembre, me fui de nuevo, oiga, y parece que no fue nada. La señora asistió, ahí incluso la persona de la mediación nos vieron ver, ¿no? Dijeron pues que se ponga en mi lugar, porque para qué. Muy buena esa mediación. La señora aceptó todo eso, oiga. De ahí se ha venido dando que yo he tenido que llamar a la policía porque de lo contrario, con el papel yo le he dicho que aquí está pared, se siembra. Yo los he invitado, yo he invitado a la señora, ¿verdad? Dice, le vamos a bajar un poquito, es que los chicos dañan. Y no terminan de hacerle... No terminan de hacerle caso, doña Linda. O sea,
yo he dicho solamente que me bajen el volumen. Entendemos. Ahora último, el día sábado de Gloria fue me imagino. ¿Cómo que se llama eso que hacen ellos? Una vigilia. Claro. Pues yo le dije, por favor, entonces pues ustedes alquilen otro lado. Yo he ido hasta el municipio, Linda. me dicen que ahí no se puede. Entonces, oiga, ¿cómo Linda. puedo hacer? Porque sí, le agradecemos por su comunicación. Sí. Es en honor al tiempo que tenemos un poco cortado el tema, digo, pero entendemos bien ruido, no sé, y vamos a hacer la pregunta que yo creo que aquí es la siguiente. ¿Qué pasa si es que no cumplen el acuerdo que en un momento dado se llegó? Hay en nuestro sistema de mediación, al ser voluntario, el índice de incumplimiento es muy bajo, no llega ni siquiera al 1%. Es bajísimo. La gente asume el compromiso, normalmente cuando se lo trabaja de manera voluntaria, de manera comprometida, con la ayuda y con la intervención del mediador, se consiguen acuerdos que las partes normalmente los cumplen. Efectivamente, hay algunos que lamentablemente no se cumplen por diversas circunstancias. En el caso que nos cuenta la televidente, claro, se trata de una actividad donde estas, digamos, cánticos o expresiones rebasan el nivel del respeto a las personas que viven al lado. En esos casos, el esfuerzo del mediador está precisamente dirigido a persuadir, es lo que nosotros llamamos los casos de convivencia social o vecinal. Pacífica, claro. ¿Sí? Pero todo depende obviamente de una predisposición de la parte para cumplir. Cuando esto no sucede, estos temas pasan ya al nivel del contravencional, ¿sí? Y cuando pasan al nivel contravencional es necesario acudir a los jueces especializados en materia de contravención. Es decir, la conducta puede ser que no llegue a ser un delito, pero sí llega a ser una conducta que altera la paz, la tranquilidad y que termina violando un derecho de ¿A quién tiene que acudir entonces? Tiene que acudir a los jueces contravencionales y obviamente también existe una potestad municipal de controlar este tipo de actividades a las que hay que, obviamente, en ese caso se llaman comisarios municipales, ¿no? En esos acuerdos de mediación que se hacen, ¿también se puede poner castigos?